Hoy vamos a hablar de la importancia de predicar un evangelio centrado en Dios. La importancia de predicar un evangelio centrado en Dios. Es triste decirlo, pero hoy en día tenemos que hacer esta aclaración porque la mayoría de la gente, inclusive en congregaciones que profesan ser cristianas, predican un evangelio centrado en el hombre y por lo tanto un evangelio falso. Un evangelio centrado en el hombre se caracteriza porque presenta a Dios como sujeto al hombre. Dios está para servir al hombre, se presenta a Dios como que Él ha hecho todo lo que puede hacer y ahora depende del hombre decidir si lo acepta o no. El hombre es colocado como soberano, Dios está simplemente para servir al hombre, se presenta a Dios como aquel que puede satisfacer todos los deseos del hombre. Si uno dice este evangelio, acepta a Cristo, cree en Él sin necesidad de arrepentimiento, entonces Dios va a llenar su vida de gozo, de paz, y en algunas versiones más extremas hasta dicen que Dios te va a dar salud, prosperidad, un buen trabajo, te va a asegurar una vida de lo mejor aquí en la tierra. En las palabras del libro escrito por ese charlatán, Joel Osteen, tu mejor vida ahora. Y si crees en ese evangelio, realmente tu mejor vida va a ser ahora, porque cuando mueras vas a enfrentar una eternidad de tormento. Lo mejor entonces que este evangelio centrado en el hombre puede ofrecer es un intento, una idea romántica falsa de pensar que Dios es una especie de Aladino, que frotamos la lámpara a través de la oración, a través de la supuesta obediencia, lo chantajeamos para que Él cumpla nuestras demandas carnales. Este siempre ha sido un distintivo de un evangelio falso, de discípulos falsos. Lo vemos en Judas, lo vemos en los discípulos falsos en Juan 6, lo vemos en Simón, el mago en Hechos 8. Buscan un Dios con D minúscula, no el Dios verdadero, que satisfaga sus apetitos carnales, que inunde su vida de comodidad temporal, y obviamente este es un evangelio centrado en el hombre, un evangelio falso. En contraste a esto, el evangelio centrado a Dios presenta al Creador, al Dios del universo, perfecto, santo, demandando que el ser humano, para que pueda ser aceptado por Dios, sea igual de santo que Él, sea igual de perfecto que Él, que se conforme de manera perfecta a su ley y a su naturaleza. ¿Alguien puede hacer esto? No. Y por ello Dios mismo tiene que convertirse en hombre y siendo 100% Dios, 100% hombre, vivir una vida perfecta, morir en la cruz, para que de esta manera Dios lo trate y lo trató como si hubiera cometido todo pecado de todos los que creen en Él, y aquellos que vienen a Él como el publicano en Lucas 18, reconociendo su bancarrota espiritual, que no pueden ofrecerle nada a Dios más que su pecado, que vienen clamando, Dios, sé propicio a mi pecador, con esa expresión de fe arrepentida, Dios entonces, en base a la vida y obra perfectas de Cristo, los declara justos, los declara, los trata como si hubieran vivido la vida perfecta del Hijo de Dios, como si se conformaran de manera perfecta a la naturaleza y a la ley de Dios. Ese es un evangelio centrado en Dios. Y necesitamos predicar este evangelio, por lo menos por 3 razones. Necesitas predicar el evangelio centrado en Dios, que realmente predicar el evangelio centrado en Dios no es ninguna otra cosa que predicar el evangelio, el verdadero evangelio. Lo necesitas predicar debido a la pecaminosidad del incrédulo, porque ningún otro evangelio salva más que el verdadero evangelio. Solo Dios a través del verdadero evangelio salva. El hombre es tan pecador que aún lo mejor que le puede ofrecer a Dios son como trapos de inmundicia, dice Isaías 64. Entonces necesitas predicar el evangelio centrado en Dios debido a la pecaminosidad del incrédulo, debido a la impotencia del creyente de salvar a alguien. Por elocuente, inteligente, por vasto que sea tu conocimiento de la Biblia, tú y yo no podemos salvar a nadie, solo Dios puede.
Como lo dijo Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Necesitamos entonces predicar el Evangelio centrado en Dios debido a la pecaminosidad del incrédulo, debido a la impotencia del creyente y también debido a la omnipotencia del Creador y Juez bueno. En otras palabras, porque solo Dios es exaltado cuando se predica el Evangelio que Él mismo ha diseñado, que Él mismo ha originado, y es el único mensaje que Dios usa para dar vida a un alma muerta. Estas grandes verdades las vamos a estudiar el día de hoy en Hechos 14, versículos 8 al 18. Hechos 14, versículos 8 al 18. Y en lo que llegan ahí les recuerdo, nos encontramos viajando, por así decirlo, con el apóstol Pablo y Bernabé. Aquí en Hechos capítulos 13 y 14, recuerdan, encontramos el primer viaje misionero del apóstol Pablo. 2 años aproximadamente tomó, del 47 al 49, y en estos 2 capítulos, Hechos 13 y 14, estamos estudiando 13 verdades para tu vida y servicio a la iglesia que aprendemos del primer viaje misionero de Pablo. La primera, recuerdan, sé humilde al trabajar con otros, entré en el 13.1 y esta es la parte 9, así que si no has oído las otras las puedes solicitar ahí en los CDs o por internet lo puedes oír. En primer lugar, la primera verdad es sé humilde al trabajar con otros. En segundo lugar, sirve con devoción al Señor. En tercer lugar, sé obediente al llamado de Dios en tu vida. En cuarto lugar, sométete al ministerio donde Dios te ponga. En quinto lugar, tu ministerio debe contribuir a la prioridad de la predicación de la palabra. En sexto lugar, confía en Dios frente a la oposición. En sexto lugar, descansa en la soberanía de Dios. En octavo lugar, estudiamos la semana pasada, concéntrate en los que quieren aprender. En noveno lugar, predica el Evangelio centrado en Dios. Predica el Evangelio centrado en Dios. Esto lo vemos aquí en el 14, 8 al 18. Esta sección de predicar el Evangelio centrado en Dios la vamos a dividir en 3 partes que acabamos de mencionar. Aquí en Hechos 14, 8 al 18, vamos a estudiar 3 razones por las que debes predicar el Evangelio centrado en Dios. 3 razones por las que debes predicar el Evangelio centrado en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué predicar un Evangelio centrado en Dios, el verdadero Evangelio? En primer lugar, debido a la pecaminosidad del incrédulo. En segundo lugar, debido a la impotencia del creyente en salvar a alguien. Y en tercer lugar, debido a la omnipotencia del Creador y Juez bueno. Veamos la primera. ¿Por qué predicar el Evangelio centrado en Dios? En primer lugar, la primera razón por la que debemos hacerlo es debido a la pecaminosidad del incrédulo. Debido a la pecaminosidad del incrédulo. Esto lo vemos aquí en Hechos 14, versículos 8 al 13. Hechos 14, versículos 8 al 13. Recuerden que Pablo está en Listra y continuamos viajando con él. Hechos 14, versículo 7. Noten el contexto, recordando que salieron, vean desde el 4, estaban en Iconio, pero Hechos 14, 4, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, esto es Pablo y Bernabé, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Versículo 8, están predicando el Evangelio. Recuerden que el hecho de que Lucas, el escritor guiado por el Espíritu de Dios de Hechos, el hecho de que no mencionara que llegaron a predicar una sinagoga, indica que habían muy pocos judíos aparentemente ahí, aquí en Listra. Recuerden que para que hubiera una sinagoga, tradicionalmente los judíos creían que cuántos cabezas de familia hombres debía haber? 10. Y normalmente Pablo, recuerdan, llegaba a donde llevaba el Evangelio, primero a la sinagoga porque era judío y en segundo lugar, ¿por qué? ¿Recuerdan? Porque si iba primero con los gentiles, ¿qué habrían hecho los judíos?
lo rechazaban. Entonces, en este caso, el hecho de que no se mencione una sinagoga parece apuntar al hecho de que no habían suficientes judíos. Y de hecho el lugar donde están aquí en Listra es bastante pagano, bastante hundido en oscuridad espiritual, y eso parece confirmar el hecho de que no había una influencia judaica, no que los judíos fueran una luz, porque tristemente, aunque deberían haber sido, no lo fueron, como lo hemos visto ya a lo largo de el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, están en Listra y Hechos 14:8 nos dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Observen esa frase, cojo de nacimiento. En el griego literalmente dice, cojo desde el vientre de su madre. En otras palabras, este hombre nació cojo y había vivido toda su vida sin caminar. ¿Podrían imaginarse eso? Y nunca había caminado en su vida. Nunca. Imagínense habiendo sido sus padres, que llega ya la época, quizás, no sabemos la condición física, quizás nació ya de tal manera fisiológica que no podía caminar, pero quizás los padres esperando que caminara ya cuando era un bebé y no caminaba y no caminaba y nunca caminó. No conocemos la razón fisiológica, el texto no lo da, pero esto es clave para entender que este hombre no tenía capacidad humana de caminar. Imposibilitado, y noten versículo 9, este hombre cojo de nacimiento del versículo 8, oyó hablar a Pablo. ¿Qué fue lo que oyó hablar a Pablo? Lo acabamos de ver en el versículo 7, ¿qué estaban haciendo Pablo y Bernabé? Allí que predicaban el evangelio. Entonces, versículo 9, este hombre cojo de nacimiento que jamás habían dado, versículo 9, oyó hablar a Pablo el evangelio, versículo 9, el cual, hablando del hombre cojo, fijando en él sus ojos, más bien este es Pablo fija en el cojo sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, una pausa ahí, debido a que oyó el evangelio, versículos 7 y 9, parece que esta fe sería ¿en quién? En el Señor. Entonces, Pablo lo ve, el cojo está viéndolo fijamente mientras Pablo está predicando el evangelio. Pablo de alguna manera ve que tiene fe aparentemente en el Señor, siendo apóstol, habría tenido la capacidad sobrenatural probablemente de discernir esto. Y versículo 10, noten lo que Pablo le dice al cojo. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Nunca antes en su vida había caminado y ahora por primera vez camina. Este es un verdadero milagro, de manera inmediata. Nunca había caminado, no necesitó terapia. Digo, algunos de nosotros estamos sentados 1 hora y nos paramos ahí ya medio dormidos y cojeando, se te duerme la pierna, o si te han tenido que enyesar un brazo, una mano, o te has quizás lastimado el pie, te pone una férula, y aun cuando ya te recuperaste hay un proceso de recuperación, ¿no es cierto?, de terapia. Eso es lo que normalmente pasa, pero este es un verdadero milagro. Este hombre nunca en su vida había caminado, nunca había sabido cómo mover sus pies para caminar. Y se levanta, salta, versículo 10 al final, y anduvo. Este es un verdadero milagro. No de nuevo como los muchos en la actualidad no bíblicos falsos que dicen, me sanó Dios, ya iba cojeando el otro, dice que lo sanaron porque traía muletas cuando ni siquiera se puede probar esto, y realmente, como lo hemos visto, no encajan estas sanidades supuestamente modernas con el patrón bíblico de milagros como este. Este es un verdadero milagro. De hecho, esta es la tercera vez que vemos a un paralítico sanado en Hechos. Recuerdan, en Hechos 3, 1 al 10, Pedro y Juan, Dios a través de Pedro y Juan, sanaron a un paralítico. En Hechos 9, 33 al 35, Pedro con Eneas. Número 3, y ahora Pablo en Hechos 14. Pregunta para ustedes, ¿qué tuvieron en común Juan, Pedro y Pablo? ¿Qué eran? Apóstoles. Muy importante esto.
como lo hemos visto a lo largo de Hechos, aunque habían, recuerden, miles de cristianos para este entonces, y recuérdenlo, ahí probablemente ya decenas de miles. Regresen a Hechos 4 por un momento. Hechos 4 para recordar este punto tan importante. Hechos 4:4. Aquí la iglesia no ha salido de Jerusalén, y dice en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como, ¿cuántos? 5,000, puros hombres, 5,000. Si añadimos ahí a los jóvenes, a los que pudieron entender el evangelio, a las mujeres, probablemente de 15 a 20,000. Hablaba con un hermano el otro día que trabaja en una empresa que tiene alrededor de 4 o 5,000 empleados, y me contaba este querido hermano que cuando tienen una reunión anual, una reunión anual en la empresa y vienen las familias de los empleados, llegan a ser 15,000 personas. Por eso, y esta es una buena ilustración de lo que vemos aquí en Hechos 4:4, lo que vemos cuando el Señor alimenta a la multitud de 5,000, eran 5,000 hombres, lo cual, como lo ilustra lo que acabo de mencionar, realmente eran 15 a 20,000 a los que alimentó milagrosamente el Señor, y aquí también habrían sido probablemente 15 a 20,000 creyentes. Y la iglesia sigue creciendo. Observen en Hechos 6:1. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los que discípulos, sigue creciendo. Versículo 7, Hechos 6:7. Entonces ya eran 20,000, probablemente 15 a 20,000 en Hechos 4, aquí en Hechos 6:1 sigue creciendo, y en Hechos 6:7 crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos que se multiplicaba grandemente, miles. No sabemos ya exactamente después de Hechos 4 cuántos, miles. Y después en Hechos 8, recuerdan, se esparce la iglesia en Jerusalén, a Judea y a Samaria. Y muchos creen y sigue creciendo la iglesia. Y en Hechos 13:14 Pablo ya está llevando el evangelio a los fines de la tierra, así considerado en ese entonces. Está aquí en la parte de Asia. Entonces, noten hermanos, ¿por qué decimos esto? Regresando a Hechos 14, versículo 10. Hemos visto hasta aquí que en Hechos 3, los únicos que Dios usa para sanar a personas de manera milagrosa, como lo vemos, son apóstoles y líderes cercanos a ellos. Y noten, a pesar de que hay miles, probablemente decenas de miles ya para Hechos 13 de cristianos en esta época, y a pesar de que hay decenas de miles, Hechos solo registra que Dios hizo milagros en esta época en la que el Nuevo Testamento no acababa de ser escrito, únicamente a través de un puñado de hombres que son apóstoles y líderes cercanos a ellos. ¿Se dan cuenta? Esto es importante. En contraste a la manera de pensar errónea de la actualidad, de que Dios está haciendo milagros todo el tiempo a través de todo creyente, cualquier hijo de vecino como Luis Contreras y X o Z. Es ridículo, hermanos, la verdad, véanlo. Y además recuerden, Hechos es un libro de transiciones. Es una época histórica, no es un libro normativo, sino descriptivo. Lo que se aplica a nuestra época es lo que se reitera en el resto del Nuevo Testamento, en particular las epístolas. ¿Estamos limitando a Dios, que no tiene el poder de hacer milagros? De ninguna manera. Claro que puede. Nada más que, como vemos a lo largo de las Escrituras, Él ha escogido hacer milagros solo en épocas particulares, estratégicas, conforme a su plan de redención a lo largo de la historia. Ni siquiera a lo largo de la Biblia hace milagros a través de todo mundo. Recuerden, después de la creación, la época de Moisés, épocas donde vemos concentración de milagros, la creación, Moisés, ¿recuerdan? La época de Moisés, Elías Eliseo, Jesús los apóstoles, Daniel sus amigos, y en el futuro en Apocalipsis, en la época de la tribulación. Son épocas, noten, concentradas, estratégicas, y a lo largo de estos miles de años son milagros selectos a través de personas selectas en momentos estratégicos de la historia de la redención de Dios. Entonces, regresando aquí a Hechos 14:10, Dios usa a Pablo para sanar a un cojo, igual que usó a Pedro en Hechos 9 y a Pedro y a Juan en Hechos 3. Ahora, es importante mencionar algo. Las dos curaciones milagrosas de los dos cojos en Hechos 3 y aquí en Hechos 14 tienen por lo menos tres cosas en común. Escuchen esto, es muy importante.
primer lugar, los dos cojos no podían caminar desde que nacieron. Lo vemos en Hechos 3:2 y en Hechos 14:8. En segundo lugar, los dos cojos vieron fijamente al hombre que Dios usó para sanarlos. En Hechos 3:4 y en Hechos 14:9 lo vemos. Y en tercer lugar, los dos cojos fueron curados, escuchen esto, inmediata y totalmente. Lo vemos en Hechos 3:8 y en Hechos 14:10. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante el hecho de que la sanidad, la curación milagrosa que Dios realiza a través de Pedro en el cojo de Hechos 3 y la curación milagrosa que Dios realiza a través de Pablo en Hechos 14 comparten estas características. ¿Por qué es tan importante? Mucha atención. Porque muestra la igualdad entre Pedro y ¿quién? Pablo. Están al mismo ¿qué? Nivel. Muy importante esto de manera implícita, el Espíritu de Dios a través de Lucas, quien escribe Hechos, está afirmando la autoridad que Dios le delegó a Pablo como apóstol, igual que se la dio a Pedro. Además, recuerden que Pedro fue primordialmente apóstol a ¿qué grupo de personas? Judíos. Y Pablo fue primordialmente apóstol a ¿quiénes? Gentiles. Y si ambos curaron milagrosamente a cojos, el Espíritu Santo, de nuevo aquí a través de Lucas, está mostrando que Dios usó por igual a Pedro y a Pablo para ser de bendición a judíos y a gentiles por igual. Entonces, Dios sana milagrosamente a este hombre mediante Pablo allí en Listra. Recuerden, muy importante, tenemos apóstoles. Dios usa únicamente apóstoles de lo que vemos aquí y personas cercanas a ellos como instrumentos para sanar. Y recuerden, fuera de Pablo, cuya conversión fue algo único, de acuerdo con Hechos 9, en Hechos 1, 21 y 22, tenías que cumplir dos requisitos para ser un apóstol. En primer lugar, haber participado del ministerio terrenal ¿de quién? Del Señor. Y en segundo lugar, tenías que haber visto al Señor resucitado. Desde ese ángulo simplemente no puede haber milagros como los que hay hoy en día porque ya no hay apóstoles. El último fue Juan y murió alrededor del año 96, en el primer siglo, por ahí un poquito después. Pero debido a que noten, los milagros en el Nuevo Testamento, en la época apostólica, están ligados a los apóstoles y personas cercanas a ellos. Si ya no hay apóstoles en nuestro día, no puede haber ya ¿qué? Milagros. Y tampoco, como lo explicamos en otro estudio hace algunas semanas atrás, no puede haber un libro número 67 de la Biblia, porque Dios en el Nuevo Testamento usó para escribir su palabra apóstoles o personas cercanas a ellos. Y como ya no hay, ya no puede haber un libro 67, y vemos el libro de Apocalipsis, y concluye apropiadamente la revelación de Dios. Entonces, Dios sana milagrosamente a este hombre. ¿Dios no puede sanar hoy? Sí, no de la manera sobrenatural milagrosa como lo vemos ahí, pero Dios, como dice en Santiago 5, puede, en respuesta a la oración eficaz del justo puede mucho, puede sanar en respuesta a la oración de manera providencial. Pero no equiparemos eso a un milagro de este calibre, porque hacer eso, aunque gracias a Dios, si llega a pasar, que Dios en su misericordia, en respuesta a la oración, sana quizás, cura a alguien de cáncer y no hay explicación médica, pero mucha atención, esto no es un milagro. Esta es una respuesta de gracia por parte de Dios mostrando su poder. No abaratemos, hermanos, los milagros. Esto es un milagro. Esto es un milagro, lo que están viendo en Hechos capítulo 14. Una intervención sobrenatural, Dios interrumpiendo las leyes naturales, normales, fijas que Él ha establecido para gobernar su creación en su providencia, para interrumpirlas y hacer esto, como caminar en agua. Eso es un milagro. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos agradecerle a Dios porque puede responder a la oración, pero no decir, qué milagro que encontré lugar aquí en el estacionamiento a las 11:15 de la mañana. No, no es un milagro. Es una expresión de gracia en la providencia de Dios para ti, para que quizás tomes ese lugar, ¿no? Te estacionas y ya que te estacionaste, dices gracias a Dios porque no va a llegar otro hermano antes que tú.
y se estaciona y ya no era para ti, pero bueno. El punto es que esto es un verdadero milagro. Y es un milagro tal que observen el versículo 11. El versículo 11 es muy importante porque confirma que aunque ya lo vimos en el 10, es un verdadero milagro. Ya vimos que es suficiente con lo que nos ha dicho aquí el Espíritu Santo en Hechos 14:10, 14:9 y 10. Era un cojo de nacimiento que jamás había caminado. Y en el versículo 10, después de que Pablo le dice, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Observen cómo responde la gente ahí en Listra, en Hechos 14:11. Entonces la gente, noten ustedes, en el griego es plural, esto es importante. No es nada más la gente, sino en el griego es las multitudes. Esto es mucha gente. Entonces las multitudes, versículo 11, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, esto es, las multitudes alzan la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. En el griego hay un artículo antes de dioses. Dice, los dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Hermanos, esta respuesta muestra la oscuridad espiritual de esta gente, ¿no es cierto? Eran unos paganos, eran unos idólatras que pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses en forma de hombres. Y aunque su respuesta obviamente estuvo mal, refleja que este fue un milagro real, ¿no es cierto? A tal grado que dijeron, oye, hay dos dioses encarnados aquí. Aquí no vieron trucos baratos de charlatán tipo Simón en Hechos 8:9 o Bar Jesús en Hechos 13:6, pero observen algo en el versículo 11, las multitudes dicen esto ¿en qué idioma? Lengua licaónica. ¿Qué idioma es este? Era un idioma que hablaban en esa región. Dicen algunos de ustedes, oye, qué profundo estuvo eso. No, todavía no acabamos, escucha. En Listra hablaban este idioma y se han encontrado pocos escritos históricos, extrabíblicos en ese idioma. Pero habrían entendido a Pablo, quien había hablado él en griego koiné, recuerdan, griego común. Y lo habrían entendido porque Listra habría sido también influenciada desde siglos por los griegos. Entonces, aparentemente tenían, como aún en partes de nuestro país, el griego koiné, influenciado por la influencia helenista a lo largo de los siglos, y también retenían algún tipo de idioma, dialecto, lengua licaónica. Como en nuestro país, diferentes grupos de personas hablan español, pero retienen quizás cierto dialecto, cierto idioma. Entonces, el punto del versículo 11, observen de nuevo, es que Pablo y Bernabé aquí todavía no saben lo que está diciendo la gente. Todavía no saben. Todavía no tienen idea que están diciendo, oye, estos son dioses en semejanza de hombres. Ellos nada más los ven hablando, dicen, bueno, pues quién sabe qué estén diciendo estas personas. Y noten lo que están diciendo y no entienden. Versículo 12. No solo dicen en el 11, noten estas multitudes, los dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, sino que noten versículo 12, dice Lucas, y a Bernabé llamaban Júpiter, los mejores manuscritos Zeus, una forma antigua que usaban en la historia este nombre para referirse al dios Zeus, pero los mejores manuscritos apuntan a que a Bernabé lo llamaban Zeus. ¿Por qué? No sabemos. Leí un artículo de un comentarista por ahí que a lo mejor por la manera en la que se veía Bernabé, quizás alto, era un hombre físicamente atractivo, no sabemos, porque sabemos a partir de otras partes del Nuevo Testamento que Pablo no era muy atractivo físicamente. Entonces, es probable que por ello llamaban a Bernabé Zeus. No sabemos, recuerden, Zeus era el principal dios de los griegos, ¿recuerdan? Y noten, versículo 12, a Pablo, ¿cómo lo llamaban? Mercurio. Mejores manuscritos, en el griego Germén. Germén, ¿qué es esto? Hermes. H-E-R-M-S, Hermes, y nos da la razón, Lucas, versículo 12, porque Pablo, era el que llevaba la palabra. ¿Por qué llamaron a Pablo Hermes? No porque traía su ropa Hermes, como la conocemos en la actualidad, artículos de moda francesa. No, pero noten, esa marca Hermes lleva el mismo nombre del dios griego Hermes,
¿Quién fue Hermes? El dios griego de la oratoria, el inventor de la conversación. En los 1920 se encontraron cerca de Listra dos inscripciones, una dedicada a Zeus y otra a Hermes. Esto es arqueológico. Esto ilustra lo que vemos aquí en Hechos 14, lo cual recuerden que sucede entre el año 47 y el 49 de nuestra época. Entonces, noten el paganismo de estas multitudes. Por un lado, otra vez esto confirma que este fue un verdadero milagro, al grado que ellos dicen, oye, aquí están Zeus y Hermes en carne humana. Y lo sabemos porque acaban de hacer que este hombre cojo de nacimiento camine. Lo cual implica que de alguna manera la gente conocía, sabía de este cojo, que no podía caminar desde nacimiento. Y noten, las multitudes están conmovidas. Esto no tiene precedentes, por lo menos en términos humanos, obviamente. Que lleguen dos personas y hagan esto. Y noten, la situación está incrementando en tono, no solo los llaman dioses, no solo dicen este Zeus, este Hermes, sino además versículo 13, noten, y el sacerdote de Júpiter, que sería obviamente Zeus, cuyo templo estaba frente a la ciudad, esa palabra frente podría ser quizás a la entrada de la ciudad, no estamos seguros, trajo toros y guirnaldas, que habrían sido coronas de lana, delante de las puertas, probablemente las puertas del templo, el texto no es claro en esto. ¿Y para qué trae los toros y las coronas de lana? Al final del 13, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Esto está serio, ¿no es cierto? Realmente los ven como dioses, les quieren hacer ahí un servicio de adoración al dios Zeus y al dios Hermes. Ahora, ¿por qué habrían querido ofrecerle sacrificio a Pablo y a Bernabé? Bueno, ya vimos el versículo 12, noten de nuevo, es claro en mostrar que las multitudes en Listra los veían como dioses y habrían querido ofrecerles un sacrificio como acto de adoración. Digo, ya traen allá, ya, como dice aquí el texto en el versículo 13, ya traen los toros, ya están listos ahí los animales, no se van a poner a torear, los van a ofrecer. Esa es la idea. Pero también es posible que la razón por la que hayan hecho esto era por una leyenda que tenían en esa región. De acuerdo con esa leyenda, Zeus y Hermes visitaron una vez disfrazados de humanos, y Zeus y Hermes buscaron quien los hospedara, pero nadie los aceptó en su casa, excepto por una pareja que se llamaba Filemón y Baucis. Filemón y Baucis recibieron a Zeus y Hermes, de acuerdo con esta leyenda, y por esta razón los dioses los recompensaron transformando la cabaña de Filemón y Baucis en un templo hermoso, y al resto de la gente que los rechazó, los castigaron con una fuerte inundación. Es probable que esta leyenda estuviera en la mente de estas multitudes en Listra, pero el texto no es claro en esto. De lo que estamos seguros es que los vieron como dioses, como lo dice aquí el versículo 10, los ven, versículo 12, como Zeus y Hermes, versículo 13, están listos para ofrecerles sacrificios. El punto de esto es que las acciones de estas multitudes demuestran que estas personas estaban muertas espiritualmente. Pero ¿saben qué, hermanos? Recuerden, aún la persona más religiosa, más apegada a la Biblia, aunque tenga el mayor conocimiento bíblico, tipo Judas, ¿se acuerdan? Uno de los 12 que Dios usó para hacer milagros, de acuerdo con Mateo 10, 1 y 2, que salió a predicar y que estuvo entre los apóstoles, entre los 12, y que externamente se conducía como ellos a tal grado, recuerdan que en la última cena, cuando el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar, ¿qué dijeron? ¿Soy yo, Señor? No dijeron, ya sé quién es Judas, este charlatán que por 3 años lo hemos visto. Y nos dice Juan también que robaba, era un avaro, robaba, era el tesorero del grupo. Y ya después, en el momento en el que Judas ve que realmente no va a haber ningún beneficio terrenal, el Señor realmente va a la cruz, ¿qué hace Judas? Lo entrega. ¿Judas perdió la salvación? No, nunca fue salvo.
Es el hijo de perdición, de acuerdo con Juan 17. Entonces, Judas, en términos espirituales, estaba igual de muerto espiritualmente que estos paganos que estaban tratando de ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Efesios 2:1 que todos, hablándole a los efesios, todos estábamos muertos. Todo ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente. Somos en términos espirituales cadáveres, sin la capacidad de responder a la vida de Dios, viviendo en tinieblas espirituales. No buscamos al Dios verdadero por nosotros mismos, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10 y 11. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Estamos ciegos espiritualmente. Estamos muertos, no tenemos capacidad de entender las cosas de Dios. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas ¿de quién? Del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Estamos muertos, insensibles. Y encima de eso, 2 Corintios 4:3 y 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Doblemente ciegos. Ciegos. Y podemos expresar esa ceguera espiritual como estos paganos de Listra o como escuchen, como el hombre más religioso que fue Pablo. Que en Hechos 9 lo estudiamos, ¿recuerdan? Persiguiendo cristianos, y él mismo dice ahí en Efesios 2:1 al 3, que él se incluye ahí. Vivíamos según la corriente de este siglo, según los deseos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y dice Pablo en Efesios 2:3, éramos, Pablo yo incluido, decía ahí, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pablo era un hijo de ira, muerto espiritualmente, aun cuando era, de acuerdo con Filipenses 3, ¿recuerdan? Era fariseo de fariseos, ¿recuerdan? Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley irreprensible, hebreo de hebreos. Entonces, se hace el más religioso, aún te digas cristiano, te sepas de memoria la Biblia, actúes como cristiano tipo Judas, o seas como uno de estos paganos que adora tótems, o en nuestra época adora su trabajo, su coche, su casa, el dinero, el placer, su cuerpo, estás igual de muerto espiritualmente. Y por lo tanto, como dice Romanos 3, debido a que estás en pecado, mereces ¿qué? Muerte. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, esto debe llevarte a examinarte, asegurarte que realmente Dios te ha transformado. ¿Cómo lo sabes? Porque el anhelo más grande de tu vida va a ser adorar a Dios, conocerlo a través de su palabra, estar con otros cristianos, obedecerlo. Y vas a odiar el pecado, aunque vas a seguir luchando con él. Pero esa va a ser la dirección de tu vida, el estilo de tu vida. Y ya como cristiano, debido otra vez a que toda persona sin Cristo está muerta espiritualmente, por eso debes predicar el Evangelio centrado en Dios, porque solo Dios puede, a través del Evangelio, dar vida espiritual a un incrédulo que está muerto y ciego. Lo vemos en Santiago 1:18, ¿recuerdan? Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Dios lo hace, ¿a través de qué? Por la palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad? Efesios 1:13-14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿por qué debes predicar el evangelio centrado en Dios? En primer lugar, debido a la pecaminosidad del incrédulo. Debido a la pecaminosidad del incrédulo, como lo reflejan estos paganos en Listra. Solo Dios, a través del Evangelio, puede dar vida a un muerto espiritual. Tú y yo no. Y esto lo vemos en la siguiente razón por la que debes predicar el Evangelio centrado en Dios. No solo debido a la pecaminosidad del incrédulo, como lo vemos aquí en el 14:8 al 13, sino en segundo lugar, predique el Evangelio centrado en Dios, segunda razón, debido a la impotencia del creyente. Debido a la impotencia del creyente. Obsérvenlo en Hechos 14, versículo 14. ¿Qué está pasando? Recuerden, después del milagro, ahí en el versículo 10, en el 11 la gente dice, estos son dioses. En el 12 dicen, este Zeus, este es Hermes. En el 13 ya traen los toros.
ya traen las guirnaldas. Y noten ustedes, versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. La idea es, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, no sabían antes que decían de ellos que, versículo 11, que eran dioses bajo la semejanza de hombres que han descendido a nosotros. No sabían que a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Por qué? Porque estaban hablando en qué lengua, versículo 11, licaónica. Pero ya cuando, versículo 13, traen los toros, no van a armar ahí la fiesta de San Fermín a correr toros. No. Y ellos no son tontos y en esa cultura saben que traen las guirnaldas y traen los toros. Y no es aquí la Plaza de Toros México. Esto es porque se los van a ofrecer a quienes, a ellos. Entonces, versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, cuando se dan cuenta de lo que está pasando, noten su reacción. Rasgaron sus ropas. Una pausa ahí. ¿Por qué el drama? Digo, esto quiere decir que la túnica que traían se la rompieron. No lo vamos a ejemplificar, no se preocupen, no se asusten. Pero se jalaron la ropa y la rompen, es la idea. ¿Por qué? Porque como judíos era una muestra de repudio y ofensa ante una blasfemia. ¿Recuerdan como Caifás en Mateo 26:65 en el juicio falso? Y le pregunta al Señor que si es el Hijo de Dios y el Señor dice sí, y él de manera hipócrita se rasga las ropas, hace un drama ahí, porque eso mostraba que el Señor había blasfemado. Obviamente no había blasfemado porque dijo la verdad. Entonces, versículo 14, se dan cuenta de lo que estaba pasando, se rompen la ropa como una muestra de repudio y ofensa ante esta blasfemia de que los quieren tratar como dioses. Y versículo 14, y se lanzaron entre la multitud dando voces. En el griego esa frase dando voces es la palabra griega kratzontes, quiere decir hablando en voz alta. Si eso fue dramático, Pablo y Bernabé hicieron otro drama porque querían parar esto. Se rompen la ropa y se avientan ahí, se lanzan entre la multitud y gritan, y noten lo que dice en versículo 15, varones, ¿por qué hacéis esto? Una pausa ahí. Noten la palabra esto en el 15 en Reina Valera 60. Es la palabra griega tauta. Tauta, los que están estudiando griego recordarán esto, es un plural. ¿Por qué es importante? Porque Pablo está diciendo, no dice por qué hacéis esto, sino por qué hacéis estas cosas. ¿Qué cosas? Contexto, versículo 13. ¿Por qué hacen esto de traer toros y guirnaldas si quieren ofrecer sacrificios? Y noten lo que dice Pablo, me encanta. Esto, hermanos, agárrense de la silla, esto es fabuloso. Versículo 15. Pablo les dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Una pausa ahí. Noten qué declaración. ¿Qué está diciendo Pablo? Observen la palabra semejantes. Es la palabra griega homoipatheis. Homoipatheis, homo, que usamos homogéneo, igual. Patheis relacionado a patos, no patos, obvio, animales, no, sino emociones. Significa con la misma naturaleza. Pablo les dice, escuchen esto, al decirles aquí en el versículo 15, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, Pablo les dice, somos hombres igual que quienes. Ustedes, paganos, que nos llaman, aunque no dice el texto que lo entendió, Pablo está diciendo, somos iguales a ustedes. ¿A ustedes? Los que estaban llamando a estos hombres dioses encarnados, Zeus y Hermes, y les iban a ofrecer sacrificios. Noten la humildad de Pablo. En lugar de alimentar su orgullo permitiendo que lo trataran como un dios, dice no, somos igual que ustedes. En lugar de decir, oye, pero Bernabé, espérate hombre, tranquilo Bernabé, a ver qué hace. Disfrutámoslo. Finalmente, versículo 10, soy el gran apóstol Pablo, acabo de sanar a un hombre que era cojo desde nacimiento. ¿No es cierto? Noten qué contraste. Él dice, momento, somos igual a ustedes. Noten la humildad de Pablo. En contraste, Herodes, ¿lo recuerdan? Regresa en Hechos 12 por un momento. Hechos 12, versículos 22 y 23. ¿Recuerdan en Hechos 12, 21? Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales,
se sentó en el tribunal y les arengó, les dio un discurso. Y en Hechos 12:22, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto ¿qué? No le dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y la implicación ahí es que obvio, al decir no le dio la gloria a Dios, es que Herodes aceptó que la adulación. Y noten, recuerden, lo estudiamos, Flavio Josefo, el historiador judío, dijo que Herodes murió una muerte terrible, 5 días tardó en morir comido de gusanos, probablemente algo intestinal. Pero noten, Herodes recibió adoración como si fuera un dios y Dios lo mató. Y hermanos, regresando a Hechos 14, con esto terminamos por hoy. Hechos 14, aquí vemos dos tendencias en el ser humano que se confirman a lo largo de la Biblia. En esta, la tendencia de Herodes de recibir adoración como un dios y la tendencia de los de Listra de Hechos 14:11, de que quieren tratar a Pablo y a Bernabé como si fueran dioses. Dos tendencias que muestran la tendencia pecaminosa humana. Número uno, la tendencia a tener dioses que se puedan ver y tocar. El ser humano busca inventar ídolos, imágenes, y Dios lo sabe. Por eso no es sorprendente, recuerdan que en el segundo mandamiento del Decálogo, que se confirma en el Nuevo Testamento, dice, no te harás imagen, ¿recuerdan? Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Escucha, por mucho que quieras y respetes a alguien, nunca debes adorarlo como si fuera un Dios. Y por otro lado, no debes representar a Dios de una manera tangible. Ese es nuestro clamor pecaminoso. Quiero algo que pueda tocar. ¿No es cierto? Pero la Biblia dice, no, Dios es ¿qué? Espíritu. Como dijo Pablo en Hechos 17, Él no habita en templos hechos por manos humanas. No, queremos algo igual a nosotros. Esa es nuestra tendencia pecaminosa. Dios lo prohíbe, Él es espíritu. Esta es la primera tendencia que vemos a lo largo de la Biblia. Queremos dioses que se puedan tocar, que sean tangibles. Y obviamente de nuevo nuestra cultura, quizás no somos como los de Listra y nos vemos más sofisticados, pero tenemos también nuestros dioses. Y pueden ser tangibles no en el sentido que los toques, pero es algo perceptible para los sentidos. Puede ser una carrera, una casa, un coche, títulos. Una familia puede llegar a ser un Dios, la familia, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, esta es una tendencia humana que vemos a lo largo de la Biblia. Queremos un Dios que se pueda palpar, que lo pueda ver. Otra tendencia pecaminosa humana que vemos aquí, número 2, el ser humano quiere ser adorado como Dios. Nos encanta. Reconócelo. Desde Eva que quiso ser como Dios, ¿recuerdan en Génesis 3:5? No, dice la serpiente, ¿recuerdan? No, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, ¿qué cosa? Seréis como ¿quién? Como Dios. Hasta Nabucodonosor en Daniel 3, ¿recuerdan que quiso ser adorado? Puso ahí su estatua. Hasta tantos en la historia, hasta el anticristo, quien recuerdan con 2 de Tesalonicenses 2:4, se opondrá y levantará, y dice, contra todo lo que se llama Dios su objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así como el gran apóstol Pablo dijo que tenía la misma naturaleza humana, noten de nuevo que estos idólatras, en el versículo 15, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, somos iguales a ustedes, así como Él. Tú eres un ser humano, escucha esto, igual que tu vecino católico. Como ser humano eres igual a un gobernante corrupto cuyo ídolo es el dinero. No te enorgullezcas. Lo único que te diferencia de alguien es la gracia de Dios. Pablo lo dijo en 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? La respuesta es Dios. Es retórica la pregunta. Porque, y sigue ahí en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Te sientes superior por tu físico a otros? ¿Por tu preparación académica? ¿Por tu estatus social?
¿Tú te lo ganaste? Sí, yo trabajé duro. Sí, trabajaste, pero ¿quién te dio, como dice Deuteronomio, la fuerza, la capacidad, la oportunidad para tener lo que tienes? ¿Quién? ¿Dios? ¿Y lo mereces? No, no lo merecemos. Pablo dice en 1 Corintios 4:7, ¿quién te distingue? Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada. Y concluye, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, eres igual a ellos, somos semejantes. Lo único que nos diferencia es la gracia de Dios. Todos somos pecadores, todos merecedores del infierno, la paga del pecado es muerte. Todos necesitamos el perdón de Dios a través de Cristo. Y entonces, esto nos debe hacer compasivos hacia otros. Ora por ellos. Hazles llegar el Evangelio conforme a tu capacidad. Y cuando enfrentes la oportunidad de alimentar tu orgullo, de exaltarte, como Pablo aquí. Pablo pudo haberse subido al estrado ahí, ¿no es cierto? Cuando enfrentes la responsabilidad de alimentar tu orgullo, sigue el ejemplo de Pablo. Humíllate. Nosotros somos hombres igual, semejantes a ustedes. Recuerden, hermanos, Dios odia el orgullo. Proverbios 6:16, Dios aborrece los ojos altivos. 1 Pedro 5:5, revestíos de humildad. Debemos ser como Juan el Bautista, quien dijo, recuerden, hablando de Cristo, en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo que mengüe. En otras palabras, hermanos, que haya más de Cristo en nosotros y menos de nosotros. Y esto solo es posible para alguien en quien Cristo vive, que es un verdadero cristiano. Y esto solo es posible cuando tú como cristiano te sometes a su palabra y no a tus deseos. Es nuestra responsabilidad. Y como un mero hombre, no podemos convertir a nadie. Somos hombres semejantes a los incrédulos que les predicamos, que están muertos espiritualmente, ciegos y doblemente cegados por Satanás. Por eso predique el Evangelio centrado en Dios, el verdadero Evangelio, porque es el único medio que Dios usa para hacer nacer de nuevo a alguien. Y cuando lo hayas hecho, como dice el Señor en Lucas 17:7-10, cuando hayas cumplido con tu deber, di, siervo que inútil soy, pues lo que debía haber hecho hice. Esa es la actitud que tenemos que cultivar. Pelear contra esa tendencia tan horrenda y pecaminosa que todavía arrastramos aún como cristianos, ¿no es cierto? Oremos y si Dios quiere la semana próxima continuamos con la tercera razón. Padre, gracias por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra, ricas verdades potentes que nos confrontan. Ayúdanos, Señor, a recordar estas ricas verdades, que tu Espíritu las haga simbrar en nuestra alma, que echen raíces en nosotros, que no seamos oidores olvidadizos, que nos examinemos, que cultivemos esta actitud como la de Pablo, de humildad, que prediquemos el verdadero Evangelio, entendiendo que somos impotentes nosotros de poder convertir a alguien y que el incrédulo mismo es impotente de convertirse a sí mismo debido a su pecaminosidad, y nosotros debido también a nuestra impotencia humana, y que solo tú a través del Evangelio conviertes almas. Gracias, Señor, por este privilegio que nos diste de adorarte hoy. Oramos que nos concedas servirte esta semana y volvernos a ver el próximo domingo conforme a tu voluntad. Amén.